nombre de Jesús. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Fuerte abrazo en Cristo Jesús. Que el amor de Dios repose en sus vidas y que Dios los fortalezca en la verdad para que puedan glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria a Dios por estar aquí con ustedes y que Dios los siga fortaleciendo y formando en la verdad. Este espacio lo utilizamos regularmente para oración y comunión, es decir, un tema relacionado a la oración y comunión. Y hemos estado viendo la forma de vida de Jesucristo, perdón, la vida en oración de Jesús. Es decir, estamos buscando aprender a orar basado en la vida de Jesús, no tanto en las enseñanzas, que obviamente ya en su momento hemos hablado de un par de enseñanzas de Jesucristo, como fue el Padre Nuestro, pero en este caso la forma de vida. Y obviamente lo vamos a recalcar el día de hoy. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos dirija para que podamos hacer las cosas conforme a su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti, sabiendo que tú eres un Dios que restaura, un Dios que ministra, un Dios que guía, un Dios que fortalece, un Dios que dirige y sana. Queremos hoy, Señor Jesús, ser ceñidos a tu justicia y a tu piedad, ser ceñidos a tu misericordia y fidelidad. Líbranos hoy, Señor Jesús, de toda obra perversa, de toda obra de engaño, de todo aquello que pueda estorbar nuestro corazón y todo aquello que pueda ser de tropiezo para nuestras vidas. Ayúdanos hoy, sosténnos hoy, fortalécenos hoy, dirígenos hoy, amado Padre, y que sea tu misericordia y tu fidelidad em, en nuestros corazones, Señor Jesús. Y ayúdanos hoy para aprender de ti, conocer de ti, sabiendo que tú eres Dios justo, benevolente, misericordioso y fiel. Gracias te damos, Padre, por toda tu fidelidad y benignidad, y queremos hoy darte la gloria, la honra, el honor por la alabanza. Provéenos hoy sabiduría e inteligencia para andar como digno de ti. Provéenos hoy sabiduría y revelación, así como tú la conoces, para que todo sea para tu honra y tu gloria. Bendito eres eternamente y para siempre, Dios de Israel. Amén y amén. Así que declaremos que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque tú nos has hecho, y no nosotros a nosotros mismos. En Cristo Jesús, amado Padre, amén y amén. Ok, listos. Entonces vamos a dar inicio a lo que tenemos el día de hoy. Bueno, yo voy a compartir aquí la pantalla. Ahí estamos, listos. Entonces, como he mencionado, el tema de hoy es buscando estar en el consejo de Dios. Coloqué consejo porque es la palabra que se coloca en el libro de Jeremías, pero también se puede utilizar como secreto o intimidad, ¿verdad? Lo coloqué pues basado en la Biblia de la Nueva de las Américas. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Como hemos resaltado, Lucas 11:1 dice lo siguiente. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Entonces, este versículo hemos tomado en cuenta para indicar los dos aspectos, ¿verdad? Las enseñanzas de Jesús y la forma de vida de Jesús. La enseñanza, porque aquí claramente Dios dice, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Entonces vemos aquí que habla de una enseñanza de oración. En este caso, obviamente, ya Jesús de Lucas 11:2 en adelante, perdón, comienza a enseñarles a ellos cómo orar. Pero también vemos en este versículo 1, que dice lo siguiente: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo. Es decir, que en este caso se ve la vida de oración y en el otro se ve la enseñanza de la oración. Ambas por parte de Jesús. No significa que uno sea mejor que el otro. Significa que si comenzamos a ver a Jesucristo en las Escrituras, nos podemos concentrar en sus enseñanzas, pero también en la forma en que vivió, es decir, su testimonio, para que nosotros a la hora de leerlo, Dios nos pueda enseñar a nosotros a saber cómo orar. No solo si lo queremos llamar así en un término de palabras, sino que en un término también de propósito o un término de cómo o cuándo hacerlo, que es lo que hemos estado hablando con el caso de Marcos. Vamos a leer Marcos capítulo 1, del 35 al 39, que es el que hemos estado tomando referencia para hablar sobre la forma de vida de oración de Jesús. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. 36. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. 37. Lo encontraron y le dijeron,
todos te buscan. 38. Jesús le respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. 39. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Ok, entonces, este es lo que hemos estado prácticamente hablando, ¿verdad? Que Jesús se levantó muy de mañana antes que el sol se pusiera y se apartó a un lugar solitario para orar. Es decir, hemos estado mencionando que Jesús buscaba el reino de Dios y su justicia muy de mañana. Es decir, que Jesús ponía de prioridad al reino de los cielos. Jesús buscaba una comunión con el Padre de muy temprano en la mañana. Y una de las razones que hemos estado mencionando es porque Jesús le iba a tocar que enfrentarse a cosas en su día a día. Lo vimos de un sentido cotidiano, si lo queremos llamar así, o de día a día, porque nosotros pasa lo mismo. Nosotros, día tras día, obviamente nos toca que ir a trabajar, nos toca que ir a, tal vez a ir a estudiar, o si en dado caso alguien es una ama de casa, pues le toca que hacer las cosas de su día a día, tratar con los niños, tratar con la comida, la limpieza, otras cosas, o inclusive con personas, pues porque obviamente uno le toca de comunicarse con personas. Y así sucesivamente sobre cada persona, porque tampoco voy a señalar todo lo que todas las personas hacen, porque tampoco lo conozco. Pero lo que sí es de que hemos estado hablando que Jesús se iba a levantar en su día a día, pero iba a enfrentarse a cosas en su día a día. Y que por esa razón él se fortalecía en Dios por las cosas que iba a enfrentar en su día a día. Pero hay algo también importante que ver en este caso, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando en varias razones. Por eso hablamos de primeramente el reino, de buscar a Dios en oración, de varias cosas hemos estado mencionando con este pasaje, inclusive de por qué razón levantarse de mañana o por qué razón buscar un lugar solitario, etcétera. Eso lo hemos estado viendo. Pero hoy particularmente, y bueno, lo voy a poner así, la semana pasada vimos el versículo 36 que decía, Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, ¿verdad? Que hablábamos que a Jesús lo vamos a encontrar en el lugar de la oración. ¿Por qué? Porque Simón y sus compañeros cuando fueron a buscar a Jesús, lo encontraron en el lugar de la oración. Entonces, así como cuando María y José querían buscar a Jesús, lo encontraron en el templo. En este caso, cuando nosotros queremos buscar a Jesús, lo vamos a encontrar en la dimensión de oración o en el lugar de oración. Eso es lo que habíamos hablado la semana pasada. Pero hoy vamos a mencionar esta parte que es versículo 37. Lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Que obviamente también esta palabra buscar no es la misma que la del versículo 36 en el griego. Es decir, en el español la palabra buscar es la misma, o sea, buscar 37 y buscar, perdón, 36 y 37. Pero en el griego esta palabra es diferente. Aunque ahorita no me voy a enfocar tanto ahorita en literalmente esta palabra, pero lo que quiero enfocar ahorita es de que hay algo importante en este escenario que estamos viendo, desde el hecho de que Jesús se levanta temprano a orar, hasta el hecho cuando Jesús va a liberar y predicar en otras regiones. Es decir, hay una correlación, hay algo que va relacionado. No es algo que va separado, por así mencionarlo, o que es casualidad. Y es algo muy importante, por lo cual también vemos que los apóstoles buscan a Jesús. Es decir, que hay una cadena de situaciones que están dándose a cabo en esta situación. Y menciono esto porque los apóstoles fueron a buscar a Jesús porque había otras personas que también lo estaban buscando. Por eso que mencionan aquí en el versículo 36 dice, Simón y tus compañeros salieron a buscar a Jesús. 37, lo encontraron a quién, a Jesús, y le dijeron, ¿a quién? A Jesús, todos te buscan. Jesús responde, 38, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Entonces, aquí hay algo muy importante, porque aunque hemos estado viendo el enfoque de Jesús, ciertamente la gente está buscando a Jesús. Es decir, que no solo los ministros buscan a Jesús, es decir, las personas que están allá afuera buscan a Jesús de una manera directa o indirecta. Directa porque ya saben quién es, ¿verdad? Es decir, ya saben que Jesús es un hacedor de milagros o hacedor de maravillas, o que Jesús es el Salvador, o que Jesús es el sanador.
y por cuanto lo han escuchado, buscan a Jesús, o simplemente ya han experimentado la gracia, el amor, la comunión, el deleite, y por eso buscan a Jesús para obtener más de él. Por otro lado, también tenemos la situación de, de que hay personas que tal vez no lo están buscando en el sentido fijo de que busquemos a Jesús, pero sí están buscando paz, están buscando amor, están buscando sanidad, están buscando liberación, están buscando X o Y, pero no lo encuentran. Y obviamente por esa razón buscan en diferentes lugares. Yo, inclusive hay varios testimonios que yo he oído a lo largo de los años, ¿verdad? De cómo personas dicen que antes de llegar a Jesús ya estuvieron en sectas, estuvieron en otras denominaciones, estuvieron en, qué sé yo, hasta en brujerías y demás, porque estaban buscando algo, estaban buscando que algo los satisfaciera. Y de repente encuentran, o Jesús se deja encontrar y conocen a Cristo y lo encuentran, pero ellos están buscando algo que los llene. Y obviamente eso se llama Cristo, ¿verdad? Se llama Jesucristo, se llama Dios, pero no lo están encontrando porque lo están buscando en lugares, tal vez por decirlo, equivocados. Entonces, este es un llamado muy particular, ¿verdad? De que allá afuera se está buscando a Jesús, pero también significa de que esto involucra lo que Jesús dijo. Jesús le respondió, vamos a un lugar a los pueblos vecinos para que yo predique. ¿Para qué? Para que yo predique. Y esto va relacionado a lo que menciona el apóstol Pablo en Romanos 10, porque dice, ¿cómo creerán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo predicarán si no hay nadie que los envíe? ¿Y cómo serán enviados? Entonces, si nos damos cuenta, Jesús sabía que él tenía que predicar. Jesús sabía que la gente lo estaba buscando y Jesús sabía que tenía que llevar la buena nueva. Él tenía que darse a conocer, tenía que predicar. Pero no lo iba a hacer Jesús de una manera, solo me voy a levantar la mañana y me voy a exponer a todo el pueblo, ¿verdad? No era la manera realmente de eso. Entonces nosotros tenemos que entender esta parte, entender la parte de que la gente está buscando a Jesús de una manera directa o indirecta, o consciente o inconsciente, ¿verdad? Está buscando a Dios, está buscando al Creador. Em, pero también no vamos a resolver este punto solo y nosotros a predicar, ¿verdad? Porque a veces nosotros vemos la necesidad allá afuera de gente que quiere conocer a Dios o que tiene necesidades de diferente tipo y uno quiere llegar y predicar el Evangelio así de primas a primeras, pero no vemos el ejemplo de Jesús. Es decir, que Jesús ya sabía que tenía que predicar. Jesús ya sabía que tenía que dar a conocer a Dios. Pero él no lo hizo solo yendo a predicar. Él vemos de que una de las cosas que hace es levantarse de mañana a orar. Es decir, buscar estar preparado con la presencia y la gloria de Dios. Es decir, Jesús no vemos solo en su irresponsabilidad yendo a predicar o yendo a hacer las cosas sin el amor de Dios o el poder de Dios o la comunión de Dios o la instrucción de Dios. En este caso en particular, vemos que entonces el versículo 35 cae sobre una mayor relevancia porque Jesús ya sabe lo que tiene que ir a hacer, dar a conocer a Dios Padre, dar a conocer el amor de Dios, dar a conocer la salvación, pero que esto no se va a lograr si no se entra primero en el consejo de Dios. Esto no se va a lograr si no primero nos vamos a la comunión con Dios. Pero a veces nosotros no hacemos eso, es decir, nosotros nos levantamos de mañana como que no haya pasado nada y queremos después ir a predicar el Evangelio, queremos ir a enseñar a personas, queremos hacer un montón de labores sin entrar en el consejo de la intimidad de Dios, sin entrar en la presencia de Dios o la llenura de Dios en la oración o en la intimidad con Dios, no lo hacemos y queremos ir y dar a predicar o inclusive a veces queremos liberar o sanar. Y después nos quejamos con Dios y decimos, Señor, pero ¿por qué no hay sanidades? Señor, pero ¿por qué no hay milagros? Señor, ¿por qué no hay liberación de demonios, ¿verdad? Porque no hubo oración primero. Y por eso vemos aquí la importancia en este contexto lo que hemos estado viendo, porque obviamente, aunque anteriormente hablaba de algo cotidiano, como uno va a la escuela, al colegio o trabajo o algunas otras labores, pero ahorita me quiero enfocar en el punto de que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, sacerdotes o siervos, tenemos que dar a conocer el mensaje de Dios.
Tenemos que realmente en nuestro día van a haber acontecimientos donde vamos a tener que exponer el mensaje de Dios, porque para eso fuimos puestos como hijo de Dios, para dar a conocer el mensaje de Dios. Inclusive Pedro lo dice. Pedro dice, somos real sacerdote, perdón, somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, de que en nuestros días tenemos que estar preparados para dar a conocer el mensaje de Jesucristo a las personas. Tenemos que dar a conocer el mensaje del Evangelio a las personas. No solamente que yo lo pueda provocar, sino que puede pasar, puede suceder. Es decir, que a veces uno va en el bus, uno puede ir al mercado, uno puede ir a un centro comercial. Puede pasar cualquier cosa, inclusive a veces hasta la puerta de nuestra casa, y el suceso provoca que nosotros demos a conocer a Cristo. Por ejemplo, a mí me ha pasado que una vez yo estaba llegando a mi casa y casualmente una persona estaba llorando en la puerta de mi casa, que obviamente yo no lo conocía, pero él no tenía consuelo por unas cosas que le habían pasado y se dio la pauta para decir, mira, pues cree en Jesús, o sea, Él te puede perdonar, Él te puede sanar, Él te puede cambiar. Entonces, no fue que yo fuera a buscar a un parque, no fue que yo fuera a buscar por así decirlo, que yo me fuera a un estadio, sino que hubo una persona que Dios la envió por alguna razón para que estuviera ahí y que uno le pudiera hablar de Cristo. Pero a veces nosotros no vemos esa perspectiva, no sabemos que en el día a día nos podemos topar con alguien para hablarle del Señor, porque Dios quiere que la palabra se dé a conocer. Pero obviamente tampoco Dios lo va a mandar si nosotros no estamos llenos, si nosotros no estamos preparados, si nosotros no estamos consagrados. Pero a veces nosotros pensamos de que no tenemos que hacer nada y las cosas van solo a salir porque sí, ¿verdad? Y eso no es así. Por eso vemos a un Jesucristo consciente, vemos a un Jesucristo diligente, vemos a un Jesucristo prácticamente responsable de entender la necesidad del Evangelio, que tiene que darse a conocer, pero bajo el poder de Dios, bajo la sabiduría de Dios, bajo el consejo de Dios, bajo la importancia de Dios, y entendía de que por eso la oración era sumamente necesaria, porque eso iba a llevar a suministrar el Espíritu de Dios. Es decir, que él no fue con su propio poder o su propia obra, él fue bajo la llenura de la comunión con Dios para darla a conocer. Pero a veces nosotros no lo hacemos. Nosotros pensamos que es solo así, así por así, pero no funciona de esa manera. Inclusive cuando los apóstoles quisieron echar fuera un demonio, Jesús les dijo, el demonio no salió por falta de oración. Es decir, ustedes se levantaron, desayunaron, se bañaron y se fueron a hacer, y se vinieron aquí conmigo y no se pusieron a orar. Yo me levanté, me puse a orar, ustedes me buscaron, yo vine y liberé al demonio. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes dos? Ustedes se levantaron sin orar y yo me levanté orado. Entonces yo pude echar fuera el demonio, ustedes no. Entonces nosotros queremos hacer una labor sin la comunión con el Padre. Y no solo la comunión, porque también sabemos de que en la comunión Dios va a traer la sabiduría, el consejo, si lo queremos llamar así, el plan de lo que debemos hacer en aspectos puramente espirituales. Porque claramente nosotros somos sacerdotes de Dios, etcétera. Vamos a suministrar algo, o paz, gozo, alegría, pero también en cualquier momento vamos a predicar de Cristo. No sabemos en qué momento nos va a necesitar, pero entre más llenos en oración estemos o más en comunión estemos, más fácil va a ser recibir su mandato o su directriz o su dirección o instrucción para dar a conocer su nombre. Entre menos estemos en oración, entre menos estemos en comunión, menos vamos a poder percibir o percatarnos de predicarle a alguien. Por ejemplo, yo me recuerdo hace muchos años, cuando yo comencé en el Evangelio, casualmente yo iba para la universidad con mi hermano, porque íbamos obviamente a estudiar en la universidad, pero se subió una persona que creo que iba a robar el bus. Pero yo tenía la costumbre que yo regularmente cuando iba en el bus leía la Biblia, o sea, abría mi Biblia y me ponía a leer, ¿verdad? Esta persona se dio cuenta que yo estaba leyendo la Biblia y en ese momento me preguntó, me dijo, ¿tú eres cristiano? Y yo le dije, sí, soy cristiano. Y me dijo él, te respeto. En ese momento él vino y se bajó del bus. Es decir, que él ya no robó el bus, sino que hizo fue como que ya no iba a hacerlo y se bajó.
Y mi hermano en ese momento me dijo, le hubieras predicado de Cristo. Pero mi mente no pasó, para serle sincero, mi mente no pasó predicarle o hablarle o decirle nada. En mi mente solo pasó como, ah, bueno, sí, sí, tienes razón, y listo. Porque no entendía o no tenía la conciencia de buscar, como dijo Timoteo, predicar a tiempo y fuera de tiempo, estar dispuesto a predicar. Porque obviamente tampoco es que me levanté esa mañana a orar, ¿verdad? En ese tiempo solo tenía yo tal vez la costumbre de esperar leer la Biblia cuando vaya en el bus, pero no necesariamente con la idea de que puede venir un acontecimiento en el día que me lleve a estar preparado para predicar y que eso únicamente lo va a lograr estar en la comunión con Cristo, entrar en la oración con Cristo en intimidad. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús sabía que iba a predicar. Por eso él mismo dice aquí en el versículo 38, Jesús le respondió, vamos a otro lugar y a los pueblos vecinos para que yo predique también allí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para eso he venido. ¿Por qué? Porque para eso he venido. Él sabía que tenía que ser diligente en, en que iba a predicar. Vuelvo y repito, no estoy diciendo que uno se vaya a predicar a parques o a estadios o cualquier otro, o en buses, ¿verdad? Lo que quiero dar a entender es de que tenemos que entender de que somos hijos de Dios y Dios en cualquier momento nos puede llevar a dar a conocer el mensaje del Evangelio. Ya sea que estemos estudiando, trabajando, de repente se puede eh, preparar un escenario, si lo queremos llamar de esta manera, en el cual se puede presentar que nosotros demos a conocer el mensaje. No es necesariamente que lo estemos planificando, ¿verdad? No es necesariamente que nosotros digamos, bueno, a tal hora tal cosa va a pasar. A veces no pasa, pero uno tiene que estar preparado. No sabemos qué puede pasar. No sabemos con qué cosas nos podemos encontrar, que obviamente a mí me ha pasado. De repente a veces, tal vez cuando yo trabajaba a la par había una mesa que estaban hablando de un tema y tal vez dijeron algo que no era cierto y que tal vez podía confundir a alguien y tal vez tenía preocupado a alguien, ¿verdad? De repente me metía así, mire, perdone, que interrumpa, ¿verdad? Fíjese que lo que están diciendo no es correcto. La Biblia dice esto y esto y esto, y que el antiguo pacto decía esto y pasaba por esto. Entonces vemos como, o yo veía como la preocupación de la persona caía, o sea, como que ya estaba más tranquila porque él tenía ciertos conflictos que personas no se lo pudieron dar a conocer de buena manera. Obviamente menciono todo esto porque son cosas que uno le van pasando en el día a día y uno ya se da cuenta que tiene que estar preparado en cualquier momento y que esta preparación no es nada más que yo me voy el día domingo a estar bien llenito y que el lunes a domingo ande como yo quiero, sino que significa que yo tengo que estar preparado día tras día y eso involucra ir a orar día tras día para ser fortalecido en Cristo Jesús y para poder enfrentar muchas cosas. Entre ellas, bajo el objetivo es, hemos sido enviados para predicar el Evangelio. En el sentido de estar preparados para el momento que se requiera presentar defensa o dar a conocer el mensaje de Cristo en cualquier lugar, porque eso va a pasar. Ahora, entonces Jesús tenía bien marcado y entendido que tenía que dar a conocer y por eso tenía que estar en la intimidad. Él no podía Jesús venir solo a hacer las cosas porque sí. Y menciono esto por lo que dice Jeremías 23, 21, 22, que creo que ya lo hemos resaltado varias veces, pero igualmente lo voy a resaltar más, en este caso leyéndolo. Dice, versículo 21 del capítulo 23 dice, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, no les hablé más, más ellos profetizaron. 22. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces vemos aquí que Dios está diciendo algo muy importante. Dice, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, no les hablé, más ellos profetizaron. Entonces vemos que a veces nosotros, inclusive por las enseñanzas que nos pueden dar en ciertas congregaciones, o las ideas que nosotros podemos estar adquiriendo, pensamos de que a veces solo es ir a predicar, solo es ir a hacer células o ir a hacer campañas y movernos a nuestra diestra y siniestra, ¿verdad? Es decir, bajo nuestra propia voluntad y consejo. Pero no es así. E inclusive a veces muchos se dice del púlpito, mire hermano, vaya a predicar el evangelio, mire hermano, vaya y haga discípulos, ya como que enviando nosotros a hacer una labor ministerial tipo Pablo, ¿verdad? Pero realmente por esa razón a veces agarramos conceptos que no son, ¿verdad? Pero
esto nos alerta, o por lo menos a mí cuando yo lo leí me alertó, porque dijo yo, ciertamente a veces uno quiere ir a hacer cosas, uno quiere, o en mi caso cuando yo estaba, pues salir a la calle, predicar a la gente, salir al buses, salir a tal vez a un parque a predicar, o algunas otras cosas que uno tiene en la mente. Pero el versículo 2 resuelve algo, dice, pero si ellos hubieran estado en mi consejo, esto es muy importante, dice, en mi consejo. Si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras en mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces vemos aquí que Dios dice que hay personas que quieren hacer las cosas sin estar en el consejo de Dios. Quieren ir a predicar y hacer muchas cosas sin la intimidad con Dios. Quieren ir tal vez a profetizar o a proclamar o a predicar o a enseñar o a hacer y deshacer sin el consejo, sin la sabiduría, sin la instrucción, sin, si lo queremos llamar así, la suministración del Espíritu de Dios en la persona. Solo van en cantidad de actividades y solo quieren levantarse el día a día a ir a predicar o ir a enseñar o ir a hacer sin la oración. Y menciono esto porque la palabra aquí, consejo, en este caso en particular, que aquí dice, pero si ellos hubieran estado en mi consejo, esta palabra consejo es bien importante. Por ejemplo, la Biblia de la Reina Valera dice secreto, si ellos hubieran estado en mi secreto, aquí dice en mi consejo, pero realmente la palabra es más amplia que eso. Inclusive, una de las, vamos a leerlo ahorita, dice que la palabra sod, que es la H5475, que es Yasat. Dice que la que es Yasat, que es la 3245, dice que es una raíz primaria. Dice, poner literalmente o figurativamente, intensivo, fundar, reflexivo, sentado juntos, decir, establecer, consultar. Permítanme, yo creo que no lo apunté bien. Permítanme saber si era este. No, sí es ese. Permítanme, quiero ver si no lo apunté bien. Solo permítame aquí, porque creo que no sé si copié el que no era. Yo creo que no copié el que era. Raíz primaria, ajá, sí, porque tiene que aquí decir intimidad, pero no está. Pero déjeme abrir aquí el Strong Concordance. El Strong Concordance me va a ayudar. Ahí estamos. Perdón, solo vamos a ver acá. No se ha abierto todavía esta cosa. Muy bien, entonces, perdón. Ahí estamos. Permitan que se abra esto, no se ha abierto todavía. Muy bien, entonces, ahí está. Creo que agarré la palabra Yasat en lugar de la palabra Sot, pero solo que me abra esta cosa. Ya abre. Solo déjeme verificar que por algún motivo tal vez lo equivoqué, ¿verdad? Y es, como algunos dicen, mala mía, pero solo si me tiene un poquito de paciencia, vamos a solucionar esta parte con la ayuda de Dios. Ahí está. Sí, yo creo que copié la palabra equivocada, que es Yasat, pero ahorita lo componemos con la ayuda del Señor Jesucristo. Gracias por la paciencia y por no ahí mis pequeños errores que se están presentando. Entonces, sí, este es decir, ahorita lo estoy arreglando, solo estoy preparando la presentación, implicación. Ok, implicación. Por implicación, ahí estamos. Y entonces solo me falta una pequeña parte y ahorita lo arreglamos. Ahí estamos. Ok, perdón. Y vamos acá a guardarlo y a mostrarlo otra vez. Solo quiero, aquí también esta parte. Perdón ahí la breve demora, perdón por mi confusión. Me disculpo y vamos a regresar aquí. Muy bien. Entonces, ok, ahora sí. Perdón, creo que había confundido la palabra Yasat. Ok, entonces tenemos la palabra Sot que dice que es de Yasat, que dice sesión, es decir, compañía de personas en deliberación estrecha
Por implicación, intimidad, consulta, secreto. Se ha traducido como compañía, comunicar, comunión, congregación, consejo, consultar, entrar, favor, íntimo, reunión, consejo, secreto. Entonces, si nos damos cuenta, esta palabra, que ciertamente la Biblia de las Américas lo coloca como consejo, pero también se puede traducir como secreto y también se puede traducir como intimidad. Entonces, si leemos ahora este pasaje 22, perdón, el versículo 22 que estamos colocando, lo podríamos leer de la siguiente manera. Pero si ellos hubieran estado en mi intimidad, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. O si ellos me hubieran consultado, o si ellos se hubieran congregado conmigo, no necesariamente que uno vaya a la iglesia, sino uno estar en comunión con Dios, como aquí lo menciona la palabra sed, en este sentido, cuando aquí vemos como intimidad, consulta, secreto, o también como habla congregación o consultar, entrar, o íntimo o reunión. Es decir, que yo puedo tener una reunión con Dios para que Él me diga cuál es el mensaje que tengo que llevar. Entonces vemos que en este caso, pero si ellos hubieran estado en mi intimidad, habrían hecho oír mis palabras. Entonces vemos que Jesucristo está tomando prácticamente lo que aquí está mencionando de Jeremías. Es decir, que Jesús no solo se fue a salir a predicar, a enseñar, a hacer, sin la instrucción o sin el enviamiento de Dios. Porque dice, yo no envié a esos profetas, sino que Jesús primero fue al consejo para poder ser enviado. Primero Jesús fue a la intimidad para poder ser enviado. Entonces nosotros a veces corremos a querer hacer gran cantidad de actividades, pero sin antes entrar en lo íntimo. Y a veces pensamos de que la intimidad solo es la iglesia, solo ir el día domingo, o a veces cuando se hacen reuniones virtuales solo es conectarse en línea y se acabó. No es así. Independientemente de las actividades, porque hay personas que dicen, no, hermanos, que lo que pasa es que a mí me toca servir en la tienda, ¿para qué tengo que orar, verdad? O hay personas que dicen, hermano, pero yo tengo que estar en el parqueo, ¿para qué tengo que orar? Otra persona puede decir, hermano, pero si yo solo cuando salimos a predicar, yo solo como que cargo la mochila, ¿para qué tengo que orar entonces? ¿Por qué me tengo que consagrar? ¿Por qué me tengo que ayunar? Pero esa es una mala idea de lo que nosotros realmente conocemos como reino de Dios o evangelio. Nosotros estamos limitando, si lo queremos llamar así, el pensamiento de Cristo, porque uno no sabe si uno está en la tienda, atiende a alguien y de repente esa persona se echa a llorar y uno le toca consolarle y hablarle de Cristo, ¿verdad? Uno no sabe si de repente uno está en el parque, una persona esta vez está enojada, desesperada, y uno por decirle, mire hermano, ¿qué pasó? ¿En qué lo puedo ayudar? Aquí no debe estacionarse. La persona de repente se comienza a ministrar y uno lo comienza a hablar del Señor, ¿verdad? O de repente tal vez uno va a una campaña con algunas personas, tal vez solo lleva las mochilas, pero de repente una persona nos pregunta, miren, ¿y ustedes para dónde van? ¿Ustedes quiénes son? Y uno comienza a hablar de Cristo, ¿verdad? Uno de eso no lo sabe, porque la mente de uno es muy pequeña, la mente de uno está muy metida en las cosas terrenales, y uno a veces no se consagra, y Dios se va a dar cuenta cuando uno se consagra. Yo menciono esto porque a mí me ha pasado, es decir, a veces cuando yo servía en parqueo, o a veces me tocaba aquí en la tienda, o a veces en otros tipos de servicio cuando estaba en la iglesia, yo igual a veces ayunaba como que fuera a predicar. Es decir, cuando vemos a ciertos predicadores, dicen, hermano, fíjese que a mí me dijeron que me tocaba que predicar hoy, y cuando recibí la noticia esta semana que me tocaba predicar el sábado o el domingo, yo me puse a ayunar 3 días o me puse a ayunar toda la semana para que Dios me hablara y pudiera traer un mensaje para ustedes. Porque ellos consideran que llevar un mensaje es importante. En este caso, me puse a preguntar yo, ok, entonces, si yo quiero servir bien a Dios, no importa entonces si me tenga que servir en la tienda o en el parqueo, yo igual tengo que hacerlo como que fuera a predicar, porque estoy sirviendo a Dios. Y por lo tanto, si Él dice que se puso a ayunar 3 días por ir a predicar, entonces si yo me toca que servir en la tienda, igual yo voy a ayunar 3 días. Y eso no significa que no va a pasar. Y me pasaba a veces, yo estaba en el parqueo, que un cabrón me tocó eso, me tocó que servir en parqueo, creo que eran jóvenes. Y casualmente le hablaba de eso a una persona, le decía, mira, pero, o sea, no importa si estamos en el parqueo hay que consagrarse, hay que orar, hay que estar preparado, uno no sabe lo que va a pasar. Y casualmente, no me recuerdo qué pasó, pero
le termina hablando a alguien en el parqueo del Señor. No sé si era creyente o no, pero algo pasó. Y le decía, mira, ya viste lo que el Señor puede hacer si uno se consagra, ¿va? Pero a veces pensamos de que no puede pasar nada, pero es porque no hubo una consagración, no hubo una intimidad, no hubo un consejo. Y nosotros limitamos a Dios pensando que solo cuando nos toca que predicar en un púlpito nos va a usar, ¿verdad? Menciono esto por el caso de Jesús, porque Jesús, teniendo una conciencia clara de lo que era llevar el Evangelio y la necesidad del mismo, él primero se levantaba de mañana para estar preparado para los acontecimientos que él no sabía que iba a pasar. Menciono esto porque, por ejemplo, en este caso tenemos muy claro en el versículo 35 que Jesús se prepara en oración desde mañana. Es lleno por Dios, entra en la comunión con Dios, entra en la instrucción con Dios, entra en el consejo y secreto de Dios y está predispuesto para los acontecimientos que vendrán en el día. Él ya sabe que va a predicar, va a liberar, va a suministrar a Dios su sabiduría, su entendimiento, su revelación y aparte de las liberaciones y demás, ¿verdad? Él lo sabía, él ya sabía que podía pasar porque él era siervo de Dios. Entonces, y aunque pueden haber acontecimientos muy puntuales, como aquí se expresa en este caso el 39 de Marcos, y fue por toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Es decir, que si lo queremos traducir en este tiempo, ¿verdad? Él ya sabía que iba a predicar en un parque y también le iba a tocar que predicar en la iglesia. O sea, ella tenía como que fijo esos dos puntos, ¿va? Parques, iglesias, o parques, sinagoga o calles sinagoga, por poner un ejemplo. Pero hay puntos muy interesantes cuando uno ve la vida de Jesús y vemos cómo Jesús dice que de repente estaba cansado y se puso en el pozo creo que era pozo de Jacob, que lo tenían los samaritanos, y le dice a una mujer, dame de beber. Y comienza a establecerse una conversación entre Jesús y esta mujer. Y Jesús le revela que él es el Cristo, que él es el profeta. Y esta mujer sale corriendo para su ciudad para decir, ¿acaso no será este el Cristo? Y es interesante porque él no fue al parque donde comúnmente pensaba ir a predicar. Él no necesariamente, él fue prácticamente a la sinagoga donde regularmente tenía que predicar, pero no necesariamente, si lo queremos llamar así, tenía agendado él, si lo queremos ver en términos comunes, agendado él hablar con una mujer en este caso en particular, en el pozo y que le predicara a ella. Eso no necesariamente estaba agendado, no estaba como que en el calendario, ¿verdad? Y lo digo en el sentido de nosotros, es decir, nosotros no sabemos si de repente nosotros vamos a una tienda, vamos a comprar agua pura, así como el caso de Jesús, ¿verdad? En términos modernos, y de repente nosotros terminemos orando por la que nos atiende en la tienda. No sabemos si vamos a un comedor, el comedor está semi vacío, y terminamos hablándole a alguien de Cristo. Eso no lo sabemos, o sea, no lo tenemos necesariamente agendado nosotros. Nosotros tenemos que tal vez la idea de que, bueno, tal vez voy a ir en la tarde al grupo, tal vez me pongan a dar la bienvenida, o tal vez predique, o tal vez, qué sé yo, voy a abrir el TikTok y voy a hablar por ahí, o algunas otras aplicaciones que uno puede usar, pero no necesariamente tiene un agendado que va a ir, por ejemplo, a comprar un helado y que cuando compre el helado va a terminar hablando de Cristo a alguien. Eso uno no lo sabe. A veces uno no lo tiene agendado. Y menciono esto porque a veces me ha pasado, obviamente. Me ha pasado que a veces voy a comprar un helado porque me dan ganas de comprar un helado y casualmente en el regreso me topo con alguien y le termino hablando del Señor, ¿verdad? O de repente a veces tal vez yo me ha tocado que ir a comer a algún restaurante o en este caso a un comedor por cuando uno trabaja y termino hablándole a la dueña encargada del restaurante que uno no tenía planificado hacerlo, no tenía planificado ir a comer. Inclusive en esta experiencia que me pasó, nosotros íbamos a comer con unos amigos siempre a un lugar, o a un lugar y si no estaba ese abierto íbamos a otro. Y yo casualmente me había saltado, dije, voy a llegar a comer después porque tengo que ir a la SAT a ver unas cosas y luego voy a comprar. Pero en el camino, cuando yo iba caminando en mi trámite en la SAT, yo percibía que no tenía que ir ahí, tenía que regresarme con mis amigos. Dije, bueno, aquí está como que raro, voy a ir a llamarlos a ver dónde están. Mira, mira dónde están. Yo le digo, mira, fíjate que estamos en un restaurante tal, ¿verdad? Que los otros dos donde siempre vamos están cerrados. Ah, bueno, le dije, entonces yo me fui a ese lugar y pues claramente le dije, mira cómo está la cosa aquí, cómo se pide y preguntamos. Al final de todo esto, para no hacer el cuento largo,
terminé hablándole a la dueña del restaurante. Yo ni sabía que era la dueña, para comenzar, ¿verdad? Y eso no era, tenía planificado. En mi planificación estaba ir a pagar a la SAT y después regresarme a comer al restaurante donde siempre como. Y obviamente es porque Dios sabe que a veces uno ya estuvo en su intimidad, ya estuvo en su consejo, ya estuvo en estas cosas y puede llevarnos a suministrar su palabra o en este caso pues de su verdad o su Espíritu Santo, ¿verdad? Pero si no estamos llenos, ¿cómo? Si no estamos preparados, si no estamos conscientes que Dios nos puede usar en cualquier momento, ¿cómo hacerlo, verdad? Pero a veces nosotros estamos en esa irresponsabilidad, tanto en un sentido normal y cotidiano, como lo estoy mencionando, que uno no tiene planificado hacerlo, ¿verdad? Porque como les digo, hay cosas que uno no las tiene agendadas, no las tiene previstas, no sabe uno que a veces ir a comprar a la tienda, o inclusive a veces me ha pasado a mí que digo, yo voy a comprar un helado, nomás abro la puerta, me topo con una persona y le termino hablando, o sea, no solo una persona no creyente, sino una persona que ya cree, que tal vez tiene dudas, ¿verdad? Porque también pasa, o que está pasando por un tiempo difícil, y que a veces uno solo con abrir la puerta, casualmente a veces me ha pasado, uno está terminando de orar y dice, bueno, ya terminé de orar, me voy a comprar mi jugo, voy a comprar eh, mi helado, uno termina abriendo la puerta y al instante pues se topa con una persona, o a veces en la tienda que también me ha pasado a mí, que en la tienda uno de repente le dice algo a alguien, mira, que vas a comprar, o mira, vete que no encuentro tal dirección, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ahí está tal dirección, ¿para qué vas ahí? Y de repente se da la conversación y uno habla del Señor con esta persona. Pero es por qué, porque el Señor sabe que nos llenó en su intimidad, nos fortaleció en su consejo y dice, bueno, ahorita es tiempo para que lo use. Ya está lleno de mí, yo le he dado instrucciones, yo le he dado palabra, yo le he dado esto y lo otro, lo envío. Y no es un enviamiento que uno lo envía a un parque o lo envía a otro país, sino que es un enviamiento, pues mira, te voy a enviar a tal persona, ¿verdad? Te voy a enviar para que le prediques a tal persona en tal lugar, ¿verdad? O te voy a poner a alguien en la puerta de tu casa. Cualquier cosa puede pasar, pero si somos conscientes en estar orando como Jesús. Por eso que Jesús estaba muy de mañana orando, que es lo que hemos también hablado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el día pueden pasar cualquier cosa. En el día podemos estar inclusive como se ha pasado, ¿verdad? Un día muy, pero muy ocupado, que no nos va a dar tiempo de orar, o no nos va a dar como lo que vimos hace 2 semanas, ¿verdad? Que decía que los discípulos, por la gran cantidad de gente, no tenían tiempo ni para comer, que Jesús tuvo que tomarlos, apartarlos para que se fueran a tener su tiempo con Dios, a comer y tener su tiempo con Dios. Pero aún así dice que la multitud los seguía y que los encontró y los alcanzó. Entonces, si nosotros somos más conscientes en este sentido, no como lo hemos estado hablando sobre el sentido cotidiano, el sentido de que en cualquier momento el enemigo puede levantarnos un problema o bajo el otro contexto de que en el día puede venir cualquier otro tipo de acontecimiento, como por ejemplo el caso de Efesios 6 que habla acerca de que tenemos que estar preparados contra las acechanzas del diablo o que tenemos que colocarnos en la armadura de Dios porque puede venir un día malo, que eso ya lo hablamos en su momento, no recuerdo cuándo fue, que hablamos acerca de la acechanza del diablo y del día malo, que son dos cosas diferentes. Cuando hablamos, inclusive lo pusimos en el caso de Jesús, ¿verdad? Jesús vivió una acechanza al enemigo, pero también vivió un día malo. En el ejemplo de la acechanza de Jesús fue cuando Jesús fue tentado en el desierto 3 veces por Satanás. Es decir, que él fue acechado y fue tentado. Pero en el día malo, el caso del sacrificio de la cruz, él tuvo el día malo en el sentido de que ese día fue todo contra él. Fue capturado, fue juzgado mal, fue golpeado, se liaron en contra de él, pasó todo eso que se le puede decir que le llamamos un día malo, ¿verdad? Pero en este caso no estamos hablando de eso, no estamos hablando ni siquiera del hecho de que puede uno ser tentado o el hecho de que uno puede tener un día malo, sino que bajo el sentido de que sabemos nosotros que somos real sacerdocio y que estamos puestos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó en las tinieblas a su luz admirable, y que por consecuencia Dios va a buscar querer usarnos en eso, y que si nosotros no estamos en la intimidad, no estamos en la comunión, Dios no nos va a usar. Yo no, a veces voy a decir, ¿cómo va a usar este muchacho si está? Es como cuando uno tiene unos vasos, ¿verdad? Si nosotros sabemos que tenemos vasos limpios, ¿qué vamos a usar nosotros? Vamos a usar los vasos limpios. Vamos a decir, bueno, te voy a usar a ti vaso y te voy a colocar ahorita porque ahorita necesito café. Por ejemplo, uno se levanta en la mañana, dice, bueno, voy a tomar café. Uno no agarra un vaso como tal de plástico o de vidrio. Uno agarra una taza para café.
Entonces uno viene y lo sirve, pero esa taza para café tiene que estar limpia. O si tengo sucias, lo primero que voy a hacer es ir a lavar la taza para poder usar la taza. La Biblia dice que nosotros somos como vasos de barro. Entonces a veces, ¿qué pasa? Estamos sucios. Entonces Dios nos puede poner a veces, como dicen algunas personas, Dios me levantó a las 3 de la mañana. Sí, hermanito, pero porque está sucio. Dios lo quiere lavar y lo quiere usar. Pero como no se ha santificado, ¿cómo, verdad? Entonces a veces nosotros somos así, somos vasos sucios, Dios nos lava con la oración y luego nos envía para ser usados. Pero a veces no lo hacemos. Entonces tenemos una gran cantidad de, si lo queremos llamar así, Dios tiene una gran cantidad de ministros o vasos que quiere usar, pero están sucios o no están llenos, etcétera, o tienen ciertas características, obviamente, pues, porque, o cuando uno toma un vaso de horchata o un jugo de naranja, no necesariamente uno va a hacer una taza para café, uno a veces utiliza otro tipo de vaso. Con eso dan a entender de que Dios va a utilizar a cada quien según Él lo desee, ¿verdad? Pero lo mejor es estar preparados, lo mejor es estar santificados, y la oración lo que va a hacer es santificarnos. Inclusive en la oración Dios nos va a ayudar a saber qué hacer, no solo con aquellos que no conocen del Evangelio, sino con aquellos también que conocen del Evangelio, pero tienen necesidades. Porque recordemos que hay personas que están en el Evangelio que tienen también necesidades espirituales que hay que cubrir, ¿ya? Entonces nosotros también va a pasar que a veces dentro de la iglesia vamos a poder ser de ayuda a otros hermanos en Cristo que pueden tener cosas, dudas, problemas, cualquier tipo de cosas, y nosotros inclusive no necesariamente es que sean conocidos nuestros, que inclusive a mí me pasó, ¿verdad? Una de las pocas cosas también que me pasó cuando yo estaba en la iglesia, yo estaba buscando el discipulado de jóvenes en ese momento, porque decía, ¿dónde estarán los discipulados de jóvenes? No lo encuentro, porque supuestamente a tal hora tenían que estar. Y de repente llegó una señorita y me dice, mira, fíjate que yo quiero, ¿dónde están los de la alabanza? Creo que me dijo. Yo le dije, mira, pues ahorita te voy a llevar donde están. Y de repente ella me comienza a hablar diciéndome de que ella estaba en evangelismo, pero no quería salir de evangelismo, pero como quería entrar a la alabanza, pues como que había un choque de horarios. Y me decía, mira, yo no quiero dejar evangelismo, yo quiero continuar, pero si me entro en la alabanza voy a perder esta área, por así decirlo, que me gusta. Yo le decía, mira, no lo vas a perder, porque simple y sencillamente tú sigues haciéndolo, o sea, tú sigues evangelizando, no es como que a fuerza tienes que estar en el área de evangelismo de la iglesia para evangelizar, ¿verdad? Tú puedes, tú estás en la oficina, estás en tu trabajo, qué sé yo, tú puedes seguir evangelizando, para eso te lo enseñaron. Y obviamente, ahorita que estás en alabanza, Dios te va a mover a otra área, vas a ejercer otra cosa porque Dios así lo quiere. Y vas a ministrar, y le comencé a explicar varias cosas. Y obviamente yo no la conocía, es más, no la he vuelto a ver, no la he vuelto a ver a ella, ¿verdad? Fue un momento que se dio, que Dios lo tomó a uno, lo usó, por así decirlo, para ayudar a alguien, y listo, pues ya pasó. Pero es porque Dios ya puso algo en nosotros, ya puso una instrucción, una llenura, etcétera, para poder compartir con otros. Y lo menciono esto porque pasa, es decir, es algo que uno no se lo espera necesariamente, ¿verdad? Entonces, pero la idea es en la comunión, en la intimidad, y por esa razón aquí, por eso mencionaba aquí, lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Esta palabra buscan no la hemos visto, pero ahorita lo voy a resaltar porque no es el mismo buscar que aquí hablan de que aquí se buscar a Jesús. Salieron a buscar a Jesús, son dos diferentes. Y lo vamos a leer aquí, dice que es la palabra seteo, dice que es la G 2212. Dice de afinidad incierta, buscar literalmente o figurativamente, específicamente por hebraísmo, adorar a Dios. O en un mal sentido, complotar contra la vida. Lo han traducido como pedir señal, preguntar, preocupar, procurar, querer, requerir, buscar, demandar, ir. Entonces aquí nos habla de dos cosas importantes, ¿verdad? De que hay un pueblo, hay personas que quieren buscar a Dios para adorarlo, hay personas que quieren buscar a Dios para conocer de Dios, pero que este grupo de personas no necesariamente conoce a Dios, no sabe cómo llegar a Él, no sabe o no entiende cosas de Él, obviamente. Por eso Dios coloca a los ministros, y por eso aquí aparece Simón, ¿verdad? Simón y sus compañeros, es decir, Pedro y los apóstoles. Se dieron cuenta que había una multitud y estaban pidiendo por Jesús, ¿verdad? Y los apóstoles dijeron, bueno, no sabemos qué necesita la gente, qué es lo que requiere. Entonces ellos, como sí sabían dónde encontrar a Jesús, lo fueron a buscar y decirle a Jesús, te buscan.
Por eso que la semana pasada hablamos que esta palabra buscar hablaba de persecución, es decir, darle persecución a Jesús o seguir a Jesús. Y que por eso hablamos de buscar a Jesús en la intimidad, en forma de persecución. Pero la relación está involucrada, el pueblo, los ministros y Cristo, ¿verdad? Es decir, que el ministro o aquel que conoce a Jesús, que sabe de Jesús, que ha vivido con Jesús, no necesariamente sobre el título de ministro, ¿verdad? Sino que aquel que es hijo de Dios o discípulo, sabe dónde encontrarlo. Entonces uno va a la intimidad, recibe el Espíritu de Dios, recibe la comunión, de la instrucción, de la sabiduría, para llevar a un pueblo el conocimiento de Cristo. Un pueblo que le quiere adorar, un pueblo que le quiere rendir alabanza, adoración o que quiere conocer de Él. Entonces nosotros, como ya conocemos a Cristo y ya sabemos dónde encontrarlo, recibimos de Él, aprendemos de Él y damos a conocer de Él. También menciono esto por el caso de Jesús, ¿verdad? Porque cuando vemos a Jesús, cuando dice que va a escoger a los 12 apóstoles, dice que Jesús estuvo orando toda la noche para saber a quiénes escoger como apóstoles. Es decir, que no fue una decisión que dijo, bueno, Jesús, bueno, va a tirar una ficha al aire, vos y vos. Vos me caes mal, no lo hagas. Vos sí, porque sos canchito. No dijo eso, sino que fue a orar con Dios Padre para que en el consejo, para que en el secreto, para que en la intimidad le fuera revelado qué es lo que tenía que hacer. Pero a veces nosotros obviamos esa intimidad porque le pensamos de que es más importante buscar cosas en internet, preguntarle a ChatGPT o hacer otro montón de situaciones y prácticamente nos saltamos la intimidad, nos saltamos el consejo. Entonces, lo que quiero transmitir con todo lo que hemos estado hablando hoy es, las personas quieren conocer a Jesús, independientemente sean creyentes o no creyentes. Lo que pasa es que no se les ha presentado de buena manera, obviamente, ¿verdad? Porque hay personas que van sobre la justicia, personas que van sobre la verdad, pero que claramente no se les ha presentado esa verdad o esa justicia de una manera clara y que Jesucristo la tiene, obviamente. Ya, pero también es por nuestra carencia de intimidad. Somos más activistas, ¿verdad? Somos más aquello de vamos y prediquemos, vamos y hagamos. Inclusive en unas reuniones que tuve en una aplicación, gente decía, es que a mí ya me cansé de estar oyendo predicaciones, decía, ¿verdad? Salgamos y hagamos algo. Yo le decía, miren, hay que orar. No, es que ¿por qué ser pasivos? ¿Por qué ser pasivos? Mejor hagamos cosas. Es un error porque no han conocido el poder de la oración. No han conocido cómo Dios instruye o habla en la oración. Inclusive lo podemos ver en el caso de Moisés y Dios Padre, ¿verdad? Como Dios le habla a Moisés y le dice exactamente todo lo que tiene que hacer. Le da los planos del arca, le dice a quiénes va a ungir y quiénes tienen que poner para la elaboración del arca, de qué manera tiene que llamar a los principales, a la ciudad. Él decir que Dios le explica y le enseña en la intimidad a Moisés todo lo que tiene que hacer. Entonces, eso es oración. Es decir, Moisés no es que necesariamente estaba dormido y yo le hablo en sueños, ¿verdad? Él sube al monte para estar con Dios. Es decir, que Moisés sube para hablar con Dios, sube para estar en intimidad con Dios, sube para estar en el consejo de Dios, sube al monte para estar en lo secreto con Dios. Dios le habla, le da los 10 mandamientos, le da las instrucciones, la revelación del tabernáculo, le da la revelación del arca, le da la revelación de todo lo que el pueblo tenía que tener y él baja para poder instruir y guiar a un pueblo. Entonces nosotros, ¿por qué queremos hacer cosas? Mejor esperemos a que Él nos hable, a que Él nos dirija, a que Él nos guíe a lo que Él necesita. Porque si no vamos a caer en el caso de lo que vimos aquí en Jeremías 22, 21, 23, 21. Yo no envié a estos profetas, pero ellos corrieron, no les hablé, más ellos profetizaron. Obviamente aquí no está hablando solo de profetas, ¿verdad? Recordemos de que antes no era como que hubieran predicadores, sino que el oficio mayor que llevaba un mensaje era el profeta. En estos casos, actualmente, pues ya podríamos colocar el hecho, por ejemplo, que alguien diga, como aquí, ¿verdad? Yo no los mandé a predicar y andaban predicando, ¿verdad? Yo no los mandé a hacer campañas, yo no los mandé a hacer esto, yo no los mandé a hacer lo otro, pero lo hicieron. Ese es el detalle con lo que aquí se puede mencionar, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando con nosotros. Nosotros podemos estar haciendo un montón de cosas y Dios no nos está enviando. ¿Por qué? Porque no recibimos las instrucciones en intimidad. Tenemos que hacer lo que Dios nos mande. Pero, y alguien dirá, hermano, pero la Biblia dice, mire, y predicar el Evangelio, mire, y ir a hacer discípulos. Sí, pero Hechos capítulo 16 dice también que el Espíritu le impidió a Pablo ir a tal lugar y que el Espíritu le impidió a Pablo ir a otro lugar y luego lo redirige a Macedonia. Entonces, queremos hacer mucho, pero queremos obrar poco. Queremos hacer mucho,
pero queremos hacerlo en nuestra voluntad. No le vamos a pedir consejo, no le vamos a pedir instrucción a Dios. Y eso es lo que vemos en la vida de oración de Jesús. Vuelvo y repito, el caso de Mateo capítulo 1 del 35 al 39 es un Jesús consciente que tiene que llevar el mensaje del Evangelio. Un Jesús consciente que hay una necesidad espiritual que debe ser cubierta y que Él no lo va a lograr si solo se entra en activismos o en actividades. Él lo va a lograr orando. Él lo va a lograr buscando el consejo. Hablamos de consejo porque recordemos de que cuando alguien iba a la guerra o cuando a alguien le tocaba que hacer, tal vez establecer alguna ley o algo por el estilo, tenían consejeros. Eso lo vemos regularmente en Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Los reyes pedían consejo, inclusive en el caso de Esther, en el libro de Esther, se muestra que el rey pide consejo. ¿Qué haremos con esto que la esposa del rey que aparece en el libro de Esther desobedeció al rey? Entonces él pide consejo. En esa petición de consejo ellos dicen qué es lo que se debe de hacer. Es decir, que el rey no tomó solo las cosas porque sí, porque habían personas que eran sabias, es decir, que podían ser más sabias que el rey, y que también se ve en otros casos de la Biblia ahora. Pero el rey entiende y dice, sí, me parece bien, y hagámoslo. Inclusive con Dios, cuando aparece el caso de Micaías en uno de en Reyes y Crónicas, dice claramente que Dios dijo, ¿qué haremos con el rey tal? Y dice que se levanta un espíritu y dice, yo seré palabra de mentira en la boca de sus profetas. Dijo Dios, así será, ve y logrará lo que tienes por cometido. Entonces vimos que también Dios tenía grupo de personas que levantaban consejo. Entonces, lo que quiero resaltar con esto está de que la Biblia dice que Dios es consejero. Eso cuando se habla de los títulos de Dios como consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, habla que Él es consejero, es decir, que Él da consejos certeros. Entonces, ¿por qué entonces no vamos a orar? ¿Por qué entonces no vamos a ser suministrados por el poder de Dios para hacer una labor espiritual? Como le pasó a Zorobabel, que Zorobabel quería entrar a una guerra y Dios le dijo, no es con tu fuerza ni poder, sino con mi Santo Espíritu. Entonces uno se queda, pero ¿cómo lo hacemos? Pues porque ahí los guerreros van a venir a atacar nosotros. Entonces, lo que quiero entrar con esto es, en lo cotidiano o en lo espiritual, inclusive bajo la idea que Dios ya nos envía de estar dispuestos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, la base está en la oración, la base está en entrar en comunión. Alguien, hermano, pero hay que leer la Biblia, sí, hay que leerla, eso está muy claro, pero principalmente la oración, principalmente la intimidad, porque es lo que ahí menciona. Si ellos hubieran estado en mi intimidad, si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran estado en mi comunión, ellos lo hubieran hecho volver. Entonces, ¿qué nos quiere entender? Que a veces no tenemos resultados porque no oramos. No tenemos resultados porque no estamos en comunión. Y a veces los resultados que podemos tener pueden ser por pura gracia de Dios o porque a veces tenemos ya carisma, ya tenemos ciertos dones, ¿verdad? Porque hay cosas que ya tenemos, que Dios nos ha dado. Que lo usemos mal o que lo usemos para un mal propósito es otra cosa. Pero lo que quiero resaltar con esto es que la labor de la predicación o liberación o otros aspectos que de las cuales debemos ser conscientes porque nos pueden pasar, tenemos que tenerla y eso nos va a llevar a orar. Vamos a entender que no vamos a poder lograr las cosas si no oramos. Por eso vuelvo y repito el caso de los apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué razón no podemos echar fuera a este demonio? Jesús les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces Jesús nos dijo, este género tienen que gritar más fuerte, ¿verdad? Tienen que poner las manos o tienen que, qué sé yo, agarrarlo entre 20. No, tienen que orar y tienen que orar más. Si no, no van a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque son manifestaciones espirituales y ese trabajo se trata con suministraciones espirituales. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender y comprender que el Dios mismo nos puede utilizar a nosotros o nos puede usar en el diario vivir, porque obviamente ya siendo hijos de Él, sacerdote de Él, tenemos que anunciar el conocimiento de Él, ya sea creyentes o no creyentes. Por eso dice la Biblia a toda criatura, al que está bajo la vieja criatura o la vieja creación, en el sentido de Adán, o la nueva creación, que es la nueva bajo el postrer Adán, ¿verdad? Entonces tenemos que llevar el Evangelio a toda criatura. Y no solo significa solo al no creyente, ¿verdad? Sino al creyente y al no creyente. Pero para eso necesitamos la oración. Necesitamos dedicarle la prioridad en la mañana o en las comuniones o inclusive en otros momentos hablamos de
buscar frecuentemente orar, así como Jesús lo hacía, porque así suministraremos del Espíritu de Dios, así suministraremos de la verdad de Dios, del amor de Dios, y no bajo nuestras fuerzas o no bajo nuestro poder o dirección o directriz, sino bajo la instrucción de Dios, bajo el amor de Dios, bajo la suministración del Espíritu de Dios, y vamos a ser efectivos así como Jesús fue efectivo. Pero la base fue la oración. Entonces vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por la comunión que nos has dado, que nos estás dirigiendo a buscar el consejo, nos estás dirigiendo a buscar la intimidad, nos estás dirigiendo a buscar la, la comunión, el secreto, la congregación contigo, para que tú nos suministres, nos capacites, nos consejes, nos des sabiduría, inteligencia y todo lo necesario, porque en cualquier momento del día podremos suministrar del mensaje del Evangelio. Podemos suministrar de la palabra tuya. Podemos suministrar de una buena palabra, un buen consejo y una buena suministración de tu espíritu, porque hemos buscado desde mañana orar. Y es algo que queremos imitar a Jesús, porque Jesús era consciente que sabía que la gente lo estaba buscando y él tenía que brindarles palabra y liberación. Asimismo, queremos nosotros, bajo la misma conciencia de Cristo, queremos también saber que tenemos que orar, porque esto de la liberación o la palabra no va a ser sino por medio de la intimidad, sino por medio de la consagración, sino por medio de la suministración del Espíritu de Dios en oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador y quieran reconciliar con Él y quieran arrepentir de sus pecados. Dios y Padre, queremos hoy, Señor Jesús, confesar nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos y sabiendo que tú eres el único que nos puede librar del mal, porque hay un Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y que por esa razón nos hemos reconciliado contigo a través de Él que es el mediador. Por eso hoy reconocemos a Jesús como Señor y como Salvador y que tú lo has resucitado de entre los muertos. También te pedimos restauración sobre nuestra casa y queremos caminar según la palabra. Queremos hoy participar de la Santa Cena, del bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amado Padre, amén y amén. Entonces vamos a orar por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti para buscarte en intimidad, para buscarte en comunión, para estar cerca de ti. Queremos hoy que nos suministres una conciencia de entendimiento de la necesidad de la palabra de Dios, de la predicación, pero también, Señor amado y Padre, sobre la suministración de tu Espíritu, porque claramente iremos bajo la palabra y el poder de Dios, no solo bajo una palabra, pero también necesitamos ser suministrados, estar preparados para que en nuestro día podamos llevar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a su luz admirable. Pedimos hoy, Señor Jesús, sobre obreros a la mies, porque la mies es mucha, los obreros pocos, pero estos obreros que deben orar. También te pedimos, amado Padre, para que suministres a aquellas personas que no tienen diferentes necesidades, ¿verdad? Sobre las viudas y los huérfanos, los ancianos y ancianas, los padres y madres solteras, sobre también personas que no tienen hogar, no tienen comida, no tienen medicina, no tienen casa, trabajo o algún otro tipo de necesidad, que proveas a cada uno según su necesidad, que proveas de sanidades, milagros, maravillas, señales y prodigios, y que también confirmes tu palabra a aquellos que andan orando y pidiendo por ello, libra de dudas y suministra tu Espíritu Santo sobre nosotros. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo y también que envíes obreros a la mies, porque la mies es mucha, los obreros son pocos, y que Guatemala entre en arrepentimiento para salvación, así como las personas que nos están escuchando. Para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, amado Padre, amén y amén.